¿Nunca te sucedió que luego de terminar un año de estudio, al terminar la escuela, o incluso al llegar al terminar alguna relación, ¿no te llegó a dar miedo el concepto de un nuevo comienzo? Igual, a ver, aclaremos antes que nada, ¿a qué me refiero con esto de un nuevo comienzo? Bien, supongamos una situación en la que uno termina de realizar cierto proyecto en su vida o incluso una etapa que uno podría llegar a pasar. Perdón, me hago una mesa perfecta. este, donde podrían llegar a terminar esta etapa de vida de alguna manera u otra. No necesariamente siempre debe ser de alguna manera buena o de una manera mala. O sea, hay muchos casos, incluso que he experimentado, donde muchas veces estos ciclos no suelen terminar bien. Mira, estos ciclos hay veces que son difíciles de cerrar y hay veces que no suelen terminar de una manera correcta. Bueno, no sé si correcta sería la palabra, pero no de una manera satisfactoria, por así decirlo. Y eso está bien, porque más allá de que puedan sucedernos cosas malas durante el camino del final de un proyecto y demás, pueden pasarnos estas cosas, pero más allá de eso son cosas que nos ayudan dentro de todo. Ay, me confundí. O sea, más allá de eso, puede ser un final malo, si así quieren referirse, pero, pero no significa que esto condene de alguna manera el futuro que pueda llegarte a dar este nuevo comienzo, como digo. Ahora, lo que me gustaría centrarme es lo que uno puede llegar a sentir en estas situaciones. Por ejemplo, una persona podría llegar incluso a sentir miedo o temor en estas situaciones. No necesariamente en la situación de el nuevo comienzo, sino un entremedio de ambas situaciones. Es decir, mediante el final y un principio de un comienzo o un proyecto o una etapa, siempre hay un ligero espacio, un pequeño matiz gris, si se le quiere decir así, donde uno piensa las cosas, uno recapacita, uno se da cuenta de muchas cosas que antes no se daba cuenta, o incluso no pasa nada, incluso puede llegar a suceder tranquilamente, o sea, no necesariamente es algo que deba suceder tal que así o no, o sea, para cada uno de nosotros es completamente distinto, pero también uno podría incluso llegar a sentir miedo, el hecho de la intriga o incluso ansiedad que nos puede llegar a dar sobre qué hacer, qué sigue ahora. Las preguntas son las más frecuentes que se nos ocurren dentro de nuestra cabeza por lo general en muchas situaciones, pero en estas situaciones de un nuevo comienzo generalmente suelen ser mucho más pesadas porque no sabemos a dónde ir. No tenemos un guía, no tenemos muchas veces el apoyo incluso de mucha gente que quisiéramos que nos apoyaran o incluso que nos llegara a dar una mano. O a veces sí lo podemos tener, pero no significa que esto cambie completamente cómo podría llegar a resultar este comienzo de algo. Es decir, no centrándonos en el comienzo, sino en el proceso que podría llegar a darnos estas situaciones. O sea, no porque estés... Primero que nada, uno nunca está completamente solo. O sea, por más que quieras pensarlo de esa manera, no estás. Ni, ni yo, ni nadie debería pensar eso. Siempre hay alguien que te va a dar una mano en estas cosas y es bueno. Por eso creé el canal,
por eso me gusta hablar mucho de estas cosas, porque he hablado con muchas amistades, muchas personas incluso desconocidas. He hablado en línea, obviamente. No, no en la vida real, solo que no me animo todavía, pero bueno, en cualquier momento podría suceder. Y siempre es eso. Siempre es mucha incertidumbre de lo que podría llegar a pasar. El hecho de pensar demasiado las cosas. E incluso esto podría llegar a consumir en cierto punto. Y eso no es algo muy grato de experimentar. Igualmente estas situaciones son... Generalmente nos pasa a todos por igual. O sea, tarde o temprano nos llegan a ocurrir y ahí está la situación de ¿qué hago? ¿Qué sigue ahora? Por ejemplo, en lo personal he experimentado esto incluso luego de terminar la secundaria porque yo en su momento nunca me puse a pensar lo que quería hacer, simplemente lo terminé porque era mi deber y ya está. O sea, pensé que ya después de eso no había nada, pero sí lo hay, sí lo hay. Siempre hay un camino donde uno puede seguir yendo, o puede seguir explorando, o está mi perro ladrando, o incluso llegar a profesionalizarse o especializarse en algo que podría llegar a gustarte, o incluso muchas veces no. Y eso está bien no tener un camino concreto en el cual seguir, porque si no, la vida sería muy monótona. Cada uno puede seguir sus propios pasos y a su propia manera. Si bien sí hay situaciones donde uno no puede darse la libertad de tener tanta comodidad a la hora de elegir en su futuro ni el tiempo necesario para poder hacerlo. Porque sé de casos que salís de la secundaria o de algo y ya tenés que empezar a hacer algo, no te puedes quedar quieto. Y es algo que te lo exigen. Y la verdad que en esos casos es un poco difícil la problemática. Y la verdad, siendo sincero, yo no sé resolver esas cosas porque yo no estuve en esos zapatos. Pero lo que sí puedo decirte es que no estás solo en todo eso. Siempre va a haber alguien acompañándote. Quieras o no, siendo un amigo, una pareja, un familiar. O incluso a veces unos desconocidos de internet o de la calle. Puede suceder. En cualquier momento alguien vea que estés mal y te pregunte qué te está pasando. Incluso también hay situaciones donde uno podría llegar a sentir miedo de empezar una relación. Esto lo he presenciado un montón de veces y lo he experimentado incluso bastantes ocasiones. Y la verdad que al final está bien. Está bien tenerlo. No es algo que deba ocultarse ni deba sentirse vergüenza. Es normal. Incluso podrías llegar a sentirte solo o incluso podrías llegar a sentir miedo, tristeza por no haber superado a alguien concreto o incluso podrías estar feliz. Eso también puede ocurrir. No, no siempre nos lleva igual a todos. Hagamos un paréntesis. Pongamos una situación retórica en la cual terminaste tus estudios y pudiste pasar la preparatoria o la secundaria. Ahora, la gente que pudo haberte acompañado durante esos momentos puede que ya no estén en algún momento de tu vida. Puede que algunos se queden, que algunos se vayan. Generalmente amigos, pareja o incluso conocidos. Y podrían llegar a incluso hacerse muy importantes en tu vida, quieras o no. U otros podrían llegar a tomar diferentes caminos. Y bien, ¿qué sucede después de eso? Uno podría llegar a pensar en varias situaciones que podrían suceder, ya sea que en un momento te pelees con tu pareja, te pelees con tus amigos o incluso que llegues a conseguir pareja o llegues a hacer nuevos amigos. Y eso está bien. Está bien que la gente parta de tu vida, porque cada persona que estuvo en tu vida te deja una enseñanza. Otras sí, otras más que otras. Y eso está bien, porque a la larga te ayuda. Nos ayuda a nosotros mismos. Nos hace dar cuenta de
varias perspectivas que incluso no podríamos llegar a ver mediante simplemente nuestra cuenta, y eso está bien. Ahora, en lo personal, sí he pasado una situación bastante similar a la que estoy contando sobre el tema principal del video, que vendría a ser el miedo. El miedo a llegar a no saber dónde ir. En su momento terminé la secundaria. Terminé bien, estuve feliz, estuve contento. Estuve con mi familia y demás, gente cercana a mi círculo, y me sentí bien. Me sentí bien por los días, llegaron las vacaciones, di mis materias, y un par de materias que me había llevado, es decir, pues sí, nadie termina la secundaria sin dar materias, y si lo terminaste sin dar materias, te felicito. Me muero de envidia, pero bueno. En sí me sentí bastante contento con la experiencia que había ganado y a la gente que había conocido. No sabía a dónde ir. Y en los próximos días comencé a preguntarme, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué pasa ahora en adelante? O sea, es una pregunta que, quieras o no, te la vas a hacer muchas veces en tu vida. Y está bien preguntarse las cosas, porque nos ayuda a seguir creciendo. Volviendo al tema. En el momento, como dije, me sentí muy feliz, pero incluso fui a mi casa a celebrarlo, celebré con mis compañeros y amigos cercanos que tuve ahí, lo celebramos, comimos una rica comida, me fui a dormir contento, pero poco tiempo después comenzó a darme miedo la pregunta de ¿qué pasa ahora? ¿Qué sigue después? No sabía dónde ir, no encontraba una vocación que diga, "Hey, quiero hacer esto", no sabía qué hacer. Nada más allá de lo artístico, por supuesto. En un momento, como que sí agarré el valor de poder llegar a abrirme con mi familia por el miedo de no saber qué hacer. Y hablamos bastante. Unos me propusieron algo, otros otra cosa, y siempre decía que sí, pero quería decir que no, porque no era algo que eligiera yo. Y no es lo mismo, no es lo mismo, nunca. En sí, esa noche me acosté, me fui a dormir, ¿no? Y en un determinado día hablé con mi hermano mayor. Es una de las figuras que más respeto y uno de mis guías principales. Sí. Lo hablé, le dije, no sé qué hacer ahora, no sé a dónde ir. Y en ese momento me acuerdo, me había dicho una frase que incluso a día de hoy me sigue impactando bastante viniendo de él. Simplemente me dijo que... Ay, se me rompió el pico. Perdón. Me dijo que nadie sabe lo que quiere hoy en día. Ni siquiera él mismo. Hoy en día hay muy poca gente que sabe lo que quiere hacer. O sea, poca gente decidida concretamente a seguir un camino establecido. Siempre los caminos cambian. Y tarde o temprano voy a encontrar mi vocación propia. Eso en el momento como que me dejó pensando de una manera que dije... Porque lo tenía muy idealizado mi hermana. Es decir, en su momento lo tenía muy idealizado. Y no era un ser humano mágico que sabía lo que tenía que hacer. Ni siquiera él. Ni él, ni vos, ni nadie sabe lo que quiere hacer, y siempre los caminos cambian, quieras o no. Podrían llegar a darse vueltas que incluso no te podría llegar a esperar, ¿no? Y eso está bien, es parte de crecer. Es algo que nos nutre de conocimiento. Posterior a hablar con mi hermano, un día me senté y hablé con mi madre. Me senté, me armé de valor, le dije, mamá, no sé qué hacer. No encuentro algo que me guste. Ella, con una mano en el corazón, vino y me dijo, hacer lo que a vos te gusta y lo que a tu corazón te guía. Me dijo que haga lo que más me guste, lo que yo quiera, que ella me va a apoyar en todo, pero que nunca me quede quieto.
que siempre siga yendo hacia adelante. Porque si me quedo estancado, no va a valer nada la pena. Es decir, es mejor intentarlo y fallar que no hacer nada. Siento que es lo mejor y es lo que aprendí a la mala. Ya me he arrepentido de muchas cosas que pude haber cambiado y otras que no. Lo mejor en estas situaciones es intentarlo. Posterior a todos estos acontecimientos que tuve sobre las charlas, estuve viendo que mis amigos poco a poco de la secundaria se iban. Otros se quedaban, otros iban y venían con cierta frecuencia. Y al final no quedó casi nadie. Y eso está bien. Está bien, personas van y llegan a nuestra vida. O sea, nadie es completamente para siempre en el lugar donde estamos. Uy, ay, me voy a hacer una espada. Y la gente es así, va y viene. O sea, no siempre vas a estar con tu pareja, no siempre vas a estar con los mismos amigos. O sea, vas a ir cambiando vos también dentro de todo. Pero justamente como en el videojuego de Undertale, siempre vas a seguir siendo vos. Eso es lo importante. Ay, en sí, mediante toda la experiencia que he adquirido, mediante estas relaciones que van y vienen, o incluso del miedo de tener la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar y lo que no, aprendí una frase que se me ocurrió en su momento. Y es la siguiente. El futuro no es malo, sino incierto e incontrolable en nuestro alcance. ¿Qué me refiero a esto? Que el futuro en general no necesariamente debe ser malo o bueno, sino el futuro es algo que no está dentro de nuestro alcance. Y es algo que, quieras o no, no lo vas a tener. Si bien sí hay ciertas situaciones donde podría llegar a moldear de cierta manera, el futuro es incierto. Pueden llegar a darse giros, incluso uno no se espera. Y eso está bien, eso está bien. Otra de las cosas que también me enseñó es que tarde o temprano la gente se va de tu vida. Tal y como aprendiste a dejar que ellas entren en tu vida y poder quererlas a tu modo o a tu manera, también tenés que aprender a dejar ir una parte de vos. Porque en cada persona que conocemos siempre se queda una parte de nuestra esencia. Y también nos queda parte de la esencia de la otra persona. Incluso hay veces donde la propia vida, el universo, o inclusive Dios, como quieras decir, mediante tus creencias, nos manda lo contrario incluso a lo que queremos. Por ejemplo, podemos desear ser felices, pero para ser felices necesitamos aprender a sufrir. O incluso para poder amar, también podemos aprender a dejar ir, incluso. No aprender a odiar, que sé que podría llegar a ser lo contrario, pero odiar y amar son algo, no es algo que recomiendo. El hecho de odiar a alguien te priva mucho de autocontrol y claridad mental en ciertas ocasiones. Incluso para poder ganar, primero tenemos que aprender a perder. O sea, tenemos que experimentar ambos lados de la moneda para poder llegar a aprender ciertas cosas. Incluso para poder triunfar, primero también debemos fallar. Y para poder lograr algo que uno se propone o quiere demasiado, uno tiene que ser insistente, tiene que ser perseverante ante las situaciones que nos ocurren. No porque las cosas no salgan como uno quiera significa que es algo malo. Incluso podrían llegar a ocurrir de la mejor manera posible. Las cosas inciertas no están dentro de nuestro control. Es un pensamiento que yo tengo. Y podés compartirlo. No necesariamente tenés que pensar como yo. Cada uno piensa de su manera y eso está bien. No hay que negar la manera de pensar de otra persona. Hay que entenderla
pero no compartirlo. Con todo esto cerrando el tema del video, el tópico, no tengas miedo. Siempre va a haber gente que te va a estar apoyando de una manera u otra. Y no estás nunca solo. Y si te caes en cierto momento que estás en un momento bastante triste o incluso un momento bastante fuerte o feo, si caes ahí, puedes volver a levantarte. A veces no, a veces igual no solo, eso es verdad. Pero no, tampoco hay que sentir vergüenza a la hora de pedir ayuda. Pedir ayuda está bien. Y pedir ayuda es un acto bastante valiente. Así que no tengas miedo de pedir ayuda. En todo caso, estamos acá, estoy acá. Y voy a continuar haciendo esta clase de videos porque es algo que estuve viviendo en el último tiempo, en los últimos meses, y quise aportar un poco de mi granito de experiencia, porque tampoco es que viví absolutamente todo. Sí he pasado por situaciones que quizás otra gente podría llegar a sentirse sola. Acá en la sección de comentarios está el lugar de confort, donde podría llegar a abrirte o contar nuevas experiencias. Voy a estar leyendo y escuchándolos. Muchas gracias.